Antes de leerles este mail, quería preguntarles, ¿cuántas veces se sintieron solos en una habitación llena de gente? ¿Cuántas veces fueron a un cumpleaños y sintieron que estaban totalmente desconectados de la realidad? Pero no solo en un cumpleaños, en la escuela, en la facultad, en el trabajo. Esa desconexión emocional, el cansancio existencial. ¿Y cuántas veces también sintieron un pequeño gesto de presencia silenciosa, tipo un anclaje que nos traiga de vuelta? Este mail me llegó hoy a la tarde, hace un ratito, y habla sobre esto, sobre la presencia silenciosa y el anclaje, sobre la desconexión emocional y sobre el cansancio existencial. Es corto el mail y vale la pena escucharlo. Vamos a leer un nuevo correo que me llegó hoy y es sobre el poder de la presencia silenciosa y de cómo nos salva. El correo comienza así. Hola, Martín. Te escribo desde un silencio que hoy, por fin, se siente diferente. Quería contarte algo que me pasó hace poco, porque creo que encaja con eso que siempre decís de los anclajes. A veces, la vida se vuelve una repetición de ruidos que no dicen nada. Me pasó el sábado pasado. Era el cumpleaños de mi primo, una de esas reuniones familiares donde se supone que uno tiene que estar bien. Llegué y el volumen de las risas me golpeó como una pared. ¿Viste cuando sentís que todos están en una frecuencia de radio y vos sos el único que solo escucha estática? Me senté en la mesa, comí, brindé cuando había que brindar, pero por dentro sentía una desconexión emocional que me asustaba. Miré a mi madre cómo contaba una anécdota, miraba a mis hermanos reírse y sentía que ellos eran de carne y hueso y yo era de humo. Era esa invisibilidad urbana que mencionaste una vez, pero la estaba viviendo en mi propia casa. Llegó un punto en el que el cansancio existencial me pesó tanto que me costaba sostener la mirada. Sentía que si alguien me preguntaba ¿cómo estás?, me iba a romper en mil pedazos de cristal. Así que aproveché un descuido y me escapé al patio. Hacía frío. Me senté en un escaloncito de esos que hay ahí, cerca de un jazmín que apenas tiene olor en esta época. Me quedé ahí, disociando. Miraba mis manos y me preguntaba si eran mías. Sentía que el mundo era un lugar demasiado grande, demasiado rápido, y que yo simplemente me había bajado de ese tren. Estaba en ese vacío donde no hay dolor, pero tampoco hay vida, solo transparencia. Entonces, escuché la puerta ventana abrirse. No me di vuelta. Sabía que alguien venía a buscarme para que volviera al ruido, para decirme que no sea aburrido, para traerme de vuelta a la fuerza. Cerré los ojos esperando el sermón, pero no pasó nada. Sentí el peso de alguien sentándose al lado mío en el escalón. Era mi abuela. Ella tiene 80 y pico de años y camina lento, pero se sentó ahí, en el frío, sin decir una sola palabra. No me preguntó por qué tenía esa cara. No me dijo que la vida era linda y no me pidió que volviera para adentro. Nos quedamos así lo que parecieron horas, aunque habrán sido 20 minutos. El único sonido era el de la calle, a lo lejos, y su respiración, que era un poco cortita por su edad. En un momento, ella simplemente apoyó su mano sobre la mía. Fue un toque suave, sin presión. Martín, en ese momento entendí lo que es la presencia silenciosa. Ella no estaba intentando arreglarme. Estaba validando mi derecho a estar roto un ratito. Su mano fue mi anclaje. Fue el cable que me trajo de vuelta de esa disociación. Sentí el frío, el olor del jazmín y el calor de su mano.
ese pequeño ritual mínimo de estar juntos en el silencio me devolvió la sensación de que, aunque estuviera mal, yo estaba ahí, yo existía, yo seguía existiendo. Cuando por fin entró, antes de irse, solo me miró y me guiñó un ojo. No hizo falta más. Esa noche no me curé, pero pude volver a la mesa y terminar la cena, porque ya no era humo, era alguien que había sido visto en el silencio. A veces, Martín, ser un anclaje para alguien es simplemente tener eso, la valentía de callarse y quedarse cerca cuando el otro no encuentra el camino de regreso. Gracias por ese silencio para nosotros a través de tus videos. Me firma. Quería, esta historia termina así, es el mail que me mandó y quería terminarlo de esta forma porque nos habla del poder de la presencia silenciosa y cómo nos salva. El, el muchas veces estar sin hablar. Eh, Eso es un anclaje silencioso. Eh, Esto fue todo por hoy.